Hola, les voy a explicar cómo hacer uso de las funciones de control de movimiento para programar servomotores o paso a pasos, controlar servomotores o paso a pasos con el Connected Component Workbench. ¿Listo? Entonces aquí ya previamente yo lo que hice fue crear un programita que llama Motion Control Config, o sea, Configuration. eh, lo hice en diagrama de bloques funcionales para que fuera un poquito más fácil de visualizar el flujo del programa, y les voy a explicar rápidamente cómo es el proceso para crear un eje y configurarlo. Ya después ustedes tendrán la tarea de usarlo. Entonces, primero, aquí vamos en el PLC, damos aquí doble clic. Cuando estamos en el PLC, bajamos y aquí tenemos una pestaña que es Motion. Entonces, en Motion, dependiendo del PLC, podemos crear uno, dos o tres ejes. Este PLC tiene capacidad de dos ejes. Entonces, aquí ya creé uno. Para crear otro eje, simplemente le damos clic derecho, agregar. Y ahí ya queda agregado el otro eje con toda la configuración. En este caso solamente voy a usar uno. Entonces voy a borrar este. Voy a explicar rápidamente cada pestaña cómo se puede configurar. Entonces, en general, encontramos el nombre del eje. Vamos a dejarlo así, pero podemos colocarle un nombre como eje X, eje Y, eje Z, cualquiera. El canal va a ser uno de los dos canales que él tiene ya configurados en hardware para que sean canales de control de movimiento, es decir, que puedan generar pulsos a alta velocidad. Esto es un hardware limitado, entonces cada PLC tiene ya unos canales determinados. Aquí vamos a dejar el canal 0 y para el canal 0 él ya me está indicando que la salida de pulsos va a ser la 00 y la salida de dirección va a ser la 03. Entonces solamente puedo utilizar esas para hacer el control del driver, sea para paso a paso o para servo. También puedo aquí configurar otras salidas y entradas. Por ejemplo, si el driver del motor tiene una entrada para habilitar, un enable, entonces yo lo puedo seleccionar y decir qué salida del PLC voy a utilizar para que sea ese enable. También puedo colocar otras señales, por ejemplo este drive ready, para que el driver por una salida del driver, es decir, una entrada al PLC, pues nos avise si está listo o no está listo ya para recibir pulsos. Entonces, en este caso vamos a dejarlo deshabilitado para que él no se quede esperando esa entrada. En motor y carga, lo que vamos a definir son la cinemática, donde tenemos, cuando hagamos control de posición, en qué unidades vamos a estar ingresando los valores, milímetros, centímetros, pulgadas o revoluciones. Vamos a dejarlo en milímetros. Y aquí vamos a configurarlo de acuerdo al driver. Entonces, si es un driver de un motor paso a paso, entonces sabemos, por ejemplo, que los motores paso a paso por lo general tienen 200 pasos por revolución, pero el driver puede tener micropasos. Entonces hay que multiplicar esos pasos por revolución por los micropasos para saber cuántos pasos va a hacer por revolución. Y dependiendo si es una configuración de movimiento por tornillo, por polea, por cremallera, pues hay que hacer esa operación de la mecánica para saber cuántos milímetros va a recorrer en cada revolución. Con esto, él ya va a calcular todos los pulsos para cada milímetro que yo quiera moverme. Aquí coloco la polaridad de la dirección. Con esto pues simplemente cambio en la dirección de giro y aquí indico que va a girar en ambas direcciones. Los límites son funciones de seguridad. Entonces yo puedo agregar sensores, límite inferior y límite superior, los cuales al activarse, sean alto o en bajo, en este caso si voy a utilizar un sensor pues que esté normalmente abierto, entonces tendría que activarse en alto, y ellos ya tienen definidas cuáles son esas salidas, porque también cuáles son esas entradas, porque también son entradas de alta velocidad. Y los soft limits, pues son límites por software que él va calculando. Si yo le mando una posición que esté por encima o por debajo de estas, pues él va a dar un error, él no me va a permitir hacer ese movimiento. Ya en la dinámica bloque cuadro es la aceleración y el jerk. ¿Y esto cuánto va a ser? Por ejemplo, también la velocidad máxima en RPM o en milímetros por segundo. Eso pues dependerá de cada motor y de cada driver. Pero esos son valores experimentales. Hay que empezar a hacer experimentos con ellos para saber hasta cuánta aceleración o cuánta velocidad pueden soportar. Y finalmente, y muy importante, el homing, que es para encontrar la posición de referencia.
pues debemos habilitar que si tenemos un homing, ya la entrada es definida, ya me dice que tiene que ser esta porque es una entrada de alta velocidad por interrupción. Yo lo que coloco es que va a activarse en alto o en bajo, dependiendo si el sensor o el switch es normalmente cerrado o normalmente abierto. Y aquí cuadro pues la velocidad con la que va a hacer homing. Entonces aquí nos indica que lo que él hace es empezar a moverse hasta que encuentre el homing. Cuando detecte el homing, que es esta señal B, él se devuelve un poquito y vuelve a hacer la búsqueda. Eso entonces él lo va a encontrar 2 veces. Muy bien. Ahora yo creo este programita y en este programita vemos unos bloques funcionales básicos. ¿Listo? En el manual del micro 850 ustedes van a encontrar muchísimos otros bloques, pero pues con esto son la configuración básica para control de posición. Entonces, primera función es ms power. Siempre que dan ms es motion control y power pues será el nombre de la función. Entonces, en motion control power lo que hago es habilitar el eje. ¿Listo? Activo el eje. Lo energizo. Es como activar el driver. Entonces aquí creé 2 entradas, una física y una virtual. Entonces cualquiera de las dos va a habilitar el bloque y esto nos va a indicar si yo habilito para que funcione en ambos sentidos. Entonces ambos tienen que estar en 1 para que esto funcione. Pues previamente yo ya creé aquí estas variables. Todas las variables tienen que crearse previamente y aquí vamos a darles a estos un valor inicial de 1. ¿Listo? Entonces, así no tengo que estar después habilitándolos. Estamos aquí. Muy bien, cuando esto se habilite, cuando esto se cumpla, aquí en status va a aparecer que ya está lista el driver, ya está listo el eje, entonces puedo hacer homing. Hasta que no haga homing yo no puedo hacer control de posición absoluto. Entonces cuando se cumple que el driver ya está habilitado y se ingresa esta señal, que esta variable que creé como do homing, entonces se ejecuta la función de homing y lo que ya hace es empezar a mover el eje hasta que detecte el sensor de homing y cuando lo detecte va a dejar como posición absoluta esta posición, initial pose. ¿Listo? Entonces la que yo haya puesto ahí, vamos a ver, el valor que se haya guardado ahí va a ser el que va a quedar como la posición inicial, en este caso 5 milímetros. Eso va a depender de dónde yo ponga el sensor de homing. Muy bien, estas dos, homing mode, siempre lo vamos a utilizar en 0 cuando vamos a utilizar un sensor de homing o en 1 cuando vamos a utilizar directamente el sensor de límite. Y el homing buffer no se usa, entonces se puede dejar en 0. Pero siempre hay que colocarlo como entrada. Por acá arriba tengo otra señal que es el reset. Entonces si alguna falla ocurre, yo tengo que activar este reset para reiniciar el eje y obviamente tengo que volver a hacer el tema de energizar y hacer homing cada que dé reset. Miren que todos los ejes tienen como entrada, todas las funciones tienen como entrada el eje, en este caso el eje 1. Esa es entrada para todas. De ahí yo saco un canal para todas. Cuando ya se ha hecho homing, se activa esta salida de DOM, indicándome que ya el eje ha hecho homing. ¿Listo? También hubiera podido utilizar otra variable, por ejemplo, aquí vamos a agregar variable, y en variables globales, aquí tengo eje 1, y puedo utilizar, por ejemplo, esta variable que es axis homing, o sea, indicando que el eje ya hizo homing, y verlo colocado aquí como entrada. ¿Listo? Es otra opción, más bonita de pronto, pero en este caso lo que queremos es que esta función solo se ejecute si le llegó una señal de run, esto no aquí, si le llegó una señal de run, esta señal run 1, y ya hizo homing. Si no hizo homing, yo no puedo habilitar esta función que es movimiento absoluto. Entonces, en movimiento absoluto tengo que entregarle, borro esto, tengo que entregarle posición, velocidad, aceleración y jerk. Todos son parámetros de cinemática y las variables dir1 y buffer no se necesitan, ¿listo? No se están usando. Entonces ya previamente yo en variables globales tuve que haber creado todas esas variables y darle valores iniciales para que no haya error. ¿Listo? Si yo le coloco por ejemplo, una aceleración 0, pues él nunca va a aumentar velocidad y va a darme error. Si coloco, por ejemplo, una velocidad muy bajita, una velocidad muy alta y una aceleración muy bajita, pues va a dar error porque él no es capaz de llegar nunca a esa posición, porque está moviéndose muy despacio.
Entonces, son cositas que experimentalmente se van logrando. Entonces, yo les entrego este programita y ustedes van a empezar a trabajar creando otro programa. Van a darle aquí, crear un programa en el lenguaje que ustedes quieran. Y ese programa lo que va a hacer es controlar las variables globales. ¿Listo? Por eso las variables globales son las que pueden usar entre varios programas, controlando variables como por ejemplo virtual power, reset, do homing, run, post, bell, hassle, jerk. Controlando estas variables, por ejemplo, coloco posición, velocidad, aceleración y luego le doy run para que arranque el movimiento. ¿Listo? Pero eso después de haber hecho homing. Entonces, desde otro programa controlo todas esas variables y voy a hacer que el eje se mueva ya con esta configuración que está aquí. Simplemente me voy a conectar para mostrarles el flujo. Ahí estoy conectado al PLC. Voy a dejar que carguemos el programa. Listo, ahí me va a pedir que lo pasemos a run. Y ya vamos a ver el programa. Entonces la idea es que este programita me permite a mí visualmente y rápidamente hacer control de algunas variables. Pero lo ideal es que ustedes creen otro programa donde lo hagan ya de forma automática. ¿Listo? Agregando sensores o agregando la pantalla y cada que yo cree una nueva posición y le dé run, pues él vaya y la ejecute. Entonces aquí voy a habilitar. Entonces le doy Virtual Power. Ahí activó. Esto lo dejo activado. Vemos que ya aquí me indica que está verdadero, en estatus está verdadero, entonces ya inició el eje y vamos a darle homing. Entonces ahí debería iniciar cuando le doy homing. Vamos a ver si puedo por aquí hacerle diagnostic, monitor de eje. Esto me deja ver el estado del eje. Aquí me dice que no ha hecho homing, las posiciones actuales, bueno, todos los datos. Entonces voy a darle que haga homing. Entonces el eje ahí va a empezar a moverse. Vamos a status. Homing, estado es que está haciendo homing ahora y voy a activar el sensor. Listo, ya hizo homing. Ahí ya yo activé el sensor y ya quedó con posición actual 5 milímetros. Listo, entonces ya puedo yo venir a agregar diferentes posiciones aquí, a estas variables, a cambiarlas por posiciones diferentes. Pues aquí está por defecto 100, con velocidad bajita y aceleración alta, pero obviamente dándole run, él va a arrancar. Listo, ya arrancaría el eje. Y la idea es que ustedes hagan eso desde el programa que ustedes creen. Acá me desconecto, crean un nuevo programa y ahí ingresan la lógica dependiendo pues de la práctica que tengan que montar.